Acaba de finalizar el debate para la segunda vuelta presidencial aquí en el Ecuador y hemos visto que ha dejado muchas cosas interesantes que analizar. En este video vamos a ver de manera resumida qué es lo más importante que ocurrió y sobre todo cómo podemos interpretar a pocos días de las elecciones qué ha llevado este debate y cómo lo desarrollaron cada uno de sus candidatos. Vamos a hablar primero las posturas que tomaron los candidatos y en donde podemos analizar si hicieron de la manera correcta su trabajo o no. Primero vamos a analizar al candidato Noboa. En este caso, el candidato Noboa vimos que cambió un poco su discurso a diferencia de del primer debate que tuvieron, ya llegando a ser un poco más de confrontar a la otra parte. Empezó a mencionar diferentes temas del gobierno del pasado, empezó a mencionar cosas personales, cosas que todos sabemos, de un poco de los temas como corrupción, del tema de drogas, un discurso que ya se ha manejado antes, como siempre lo tenía en su vocabulario el candidato Guillermo Lasso o también en su momento el presidente Lenín Moreno. Está utilizando el mismo discurso de atacarla, lo del pasado, atacarla a ella, ser más confrontador con la situación actual y con la otra parte. Sin embargo, esto le está generando algo contrario, porque en su primer debate vimos una postura más recta, más seria, que no quería buscar estas cosas, que se alejaba de los ataques a la otra persona y por eso gran parte de los ecuatorianos se fue con él. Hay que ser sinceros que también en su primer debate tuvo mejor fluidez en la parte técnica, en la parte de política económica, se pudo desarrollar y manejar. Como dije ya en mi anterior video, también destaca que las personas o los demás candidatos en el primer debate tuvieron un desarrollo muy pobre porque no tenían conocimiento de absolutamente nada, generando así que destacara el candidato Noboa. Sin embargo, ahora vimos, creo yo, que tal vez por un poco de confianza por su parte y la de su equipo, que pensaron que este debate ya no iba a tener tanta importancia o tan relevancia como el primero y no se prepararon acorde a lo que vieron. Creo que creyeron que llegando con los temas puntuales iban a convencer a los ecuatorianos, pero se encontraron con que la otra parte no realizó o no actuó de la forma que ellos creían. ¿A qué llegó con esto? Simplemente que la candidata Luisa González, por su parte, en cambio, cambió el discurso. Si vimos que toda el primer debate basó su discurso en ya lo hicimos, esto hicimos antes, el pasado, ahora lo vimos en una postura contraria y de cierta manera lo que se podía esperar todos los que conocen de política. ¿Por qué? Porque vieron que eso le funcionó al candidato Noboa, vieron que lo vieron como una persona nueva. Y la gente se cansó de esta pelea que hemos tenido durante años de derecha a izquierda, de los gobiernos, generando que la gente ya no quisiera más una pelea simplemente política por ideología, sino soluciones reales a los problemas que estamos enfrentando los ecuatorianos. Es ahí en donde la candidata Luisa González enfocó su debate simplemente a los puntos más importantes y a dar respuestas y contestaciones, para lo cual se ve que tuvo una preparación durante este tiempo para poder generar un mejor debate, incluido en diferentes aspectos que creo que el candidato Noboa pensó que la podía atrapar, por decir de alguna manera, en mencionarle cosas técnicas o valores o ciertas formas de cálculo, por ejemplo, del petróleo que mencionó, para con ello hacerle equivocar y que pareciera frente a todos los ecuatorianos que no es una persona preparada. Sin embargo, la imagen que dio fue simplemente otra, debido a que cada cosa que pudieron preguntarle, supo cómo contestar. Bien, dentro de este debate vamos a los puntos más relevantes que tuvo. Fueron 4 ejes: económico, social, político y de seguridad. Empezaron con el económico. En el económico fue donde empezamos a ver cómo los diferentes candidatos, empezando por el candidato Noboa, empezaron a dar un discurso fijándose en acorde a las preguntas que hacía la moderadora. Antes de continuar voy a mencionar, la moderadora mantuvo su postura. Creo que el debate tuvo algunos ajustes que tuvo que haberse realizado, pero sí generó de cierta manera un buen trabajo en este debate, entonces no hay que decir nada malo. Pero sin embargo vamos a ver los puntos en este caso los candidatos. El primer punto económico, vimos que tuvieron gran importancia y la forma de contestar de cada uno fue adecuada. Lo que más destaca de estos puntos fueron algunas preguntas que la candidata Luisa le hizo al candidato Noboa. Sin embargo, el candidato Noboa no sabía cómo responderlas o evitaba o se iba por otros asuntos, como ya lo hacía el actual presidente Guillermo Lasso cuando era candidato. Por ejemplo,
Le preguntaba algo respecto a un tema económico cuando de pronto él se desviaba y empezaba a atacarla nuevamente con temas de antes. No le decía directamente, pero sí empezó a mencionar algunos puntos que insinuando que volverían la gente de antes y volverían al régimen del pasado, a la corrupción, a todas estas cosas. Entonces ahí se generó esta disyuntiva entre lo que fue el primer debate a lo que es actualmente y cómo lo percibieron los oyentes, en este caso los ecuatorianos. En el tema de seguridad vimos cómo empezaron a enfocar sus debates de manera diferente. Por parte de la candidata Luisa empezó a hablar un poco más de las diferentes reformas que iba a hacer, cómo iba a ser un plan a largo plazo. De la parte económica, me olvidé de mencionar anteriormente, Luisa también se enfocaba en cómo iba a coger las reservas que están ahorita fuera del país para invertir en el país, y ese fue el discurso, el objetivo principal de lo que tuvo. Sin embargo, por otra parte, Noboa empezó a criticar cómo iba a adecuar que estos recursos no sean mal utilizados, que no tengan problemas o diferentes aspectos de corrupción, como vimos que ya ha ocurrido en los anteriores gobiernos. En la parte de seguridad, lo mismo, empezaron a enfocarse mucho de la parte de Noboa en atacar con la tabla de drogas, con diferentes cosas técnicas, pero por la contraparte, en este caso Luisa, no hizo una confrontación directa, porque también empezó a atacar diciéndole en cambio temas de que podía haber intereses personales, de tema de la empresa Noboa, con las exportaciones internacionales y más. Fue una confrontación pequeña, pero sí tengo que ser en claro que en ningún momento fue tal vez un debate como vimos anteriormente, que se salía en su totalidad del discurso, se salía de sus puntos, sino que mantuvieron de cierta manera centralizados a lo que tenían que haber dicho en estos puntos. Pero también tengo que mencionar que las personas que evaluaron e hicieron las preguntas, sí les faltó tal vez hacerlo de una manera más concreta con ciertos puntos. Yo sé que el debate de cierta forma tiene que ser comprensible para todos los ecuatorianos y tenemos que entenderlos las personas que conozcan o no de diferentes temas, pero también esto da pausas a que a veces las preguntas sean muy abiertas y muy difíciles de concretar todos los ejes y lo que denominaría un tema serio en apenas un minuto. Entonces vamos viendo que el debate se generó de esta forma. Se tiene que aclarar que cuando ya iba a empezar el tercer punto, en diferentes páginas por lo menos que se puede analizar de manera breve, habría que ver ya con datos exactos en un futuro, pero sí se perdió la atención de los ecuatorianos y se empezaron a alejar, como que perdieron el interés por la falta de la forma en que expresaban los mensajes, debido, como les digo, a las preguntas que de cierta manera no estaban concretas, y por otra parte el discurso estaba aburriendo. Y también tengo que mencionar que alguna gente esperaba en este debate que sea una confrontación directa de un candidato con el otro y se lancen cosas porque estaban acostumbrados a esto, pero fue un poco más de parte de Noboa Luisa, mientras que se mantuvo en la parte técnica y en la parte política de manera correcta. El mensaje final que dieron los dos candidatos, tengo que mencionar y tengo que ser sincero, yo no tengo ninguna ideología en el aspecto no ideología, perdón, sino ninguna afinidad con ningún partido, pero sí tengo que decir que los dos partidos en el mensaje final, la verdad fue un mensaje pobre y triste, lanzado, si era la oportunidad de comunicarse a todos los ecuatorianos ya días para que sean las nuevas votaciones, fue un mensaje para mí que parecía hasta improvisado. Sí tengo que mencionar que el de Luisa destaca más porque mencionó, también apeló mucho a los grupos vulnerables y que no se los tomaron en cuenta, como son las mujeres, como son discapacitados, como son conductores, los pescadores, todo este tipo de grupo que no los mencionaron, y como digo, también fue por el tipo de debate y el tipo de preguntas que hubo. Entonces, en este aspecto, en el cierre sí fue un poco mejor Luisa, pero de cierta manera los dos tuvieron un cierre un poco pobre, por así llamarlo, para esto. Ahora bien, ¿qué se esperaría? Que este debate genere un cambio en los ecuatorianos, en la forma, en la tendencia que están las cosas. Vamos a ser real, y la verdad es que desde que hubo el último debate, desde que llegamos a una segunda vuelta, estadísticamente y lo que se percibía en el ambiente ecuatoriano, de cierta forma, era que tal vez Noboa tendría, por ser nuevo, ha ganado un buen grupo de la población y tendría un pequeño favoritismo, no como la gente piensa que él iba a llegar y iba a sacar un 60% y iba a ganar con eso. No, estaban las cosas, yo digo, entre un 51, 49, entre un 52, 48, el ganador de la persona que sea nuestro nuevo presidente. Sin embargo, actualmente este debate, tengo que decir que tal vez hay que ver ya con el tiempo qué impacto tenga, pero a un corto plazo y ahora que acaba de culminar, creo que sí va a ayudar a que un sector vote y cambie su voto debido a las respuestas, a la parte técnica y que
se fue el debate por lo menos de Luisa ya contrario o ya no en lo que hicimos antes, en el correísmo, en nosotros, sino fue en yo soy Luisa y voy a hacer esto. Entonces, por ahí un poco de gente puede que cambie. Sin embargo, la verdad es que como la gente y los ecuatorianos votamos de cierta manera más emocional, tocará ver qué pasa en estos últimos días, qué sale a la luz en los medios tradicionales y también como los medios digitales, algo que por parte de las dos candidatos simplemente afecte su postura o su candidatura por algún punto que puedan haber tenido en su pasado. Eso es lo que tendría que ocurrir para ya definir o tener más en claro el ganador. En este punto tengo que ser sincero, creo que el ganador no se puede dar un nombre, pero estará muy pegado al 51-49%, va a estar muy justo. Sin embargo, la realidad es que no importa la ideología o la afinidad política que cada uno de ustedes tenga, los que estén viendo este video. Lo que importa es que el día de las elecciones votemos por la mejor opción, porque el Ecuador y los ecuatorianos ya no pueden seguir soportando esta realidad que está afectando cada día más a las familias, a los niños, a los jóvenes, sin comida, sin buena educación, sin buen sistema de salud, y que necesitamos gente responsable, desde el presidente en cada uno de los departamentos y en cada una de las diferentes zonas que tienen que ser corregidas en este país, sin importar quién gane, que llegue y haga un bien por nuestro Ecuador. Eso es todo lo que puedo comunicar en cuanto al debate. Sin nada más que mencionar, me despido hasta la próxima.